Amigos de Ginalogía, feliz y contenta, vibrando alto enfrente de una de las mujeres que más me ha inspirado, señores y señoras, para mantenerme no solo saludable por fuera, sino por dentro. Ella es una investigadora científica, conocidísima en las redes sociales, pero aparte, gracias a todo el bagaje que tiene de conocimientos, ella es Coco March. Bienvenida, Coco, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en tu programa. Pues vamos a empezar por decir que mis seguidoras y mis amigas que siempre están al pendiente de las entrevistas son más o menos de mi rodada, digamos, cuarentañeras, quinceañeras de por fuera. Tal vez que nuestra acta de nacimiento diga otra cosa, eso ya no importa. Es nuestra actitud muchas veces. Y ahora que cumplí 50, Coco, te he de confesar que me siento más plena, más feliz, pero me costó varios años llegar a este punto. Nuestra salud mental nos hace vernos y sentirnos saludables. ¿Tú qué opinas? Y tú te ves súper saludable. Gracias. Pues yo también acabo de cumplir 50 años. Chócalas. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces no prestamos atención a las señales del cambio mental y por una parte hay la fisiología, o sea, lo que nosotros tenemos, pero por otra parte tenemos nuestro concepto emocional. Nosotros en realidad somos quien creemos que somos. Entonces, tú, por ejemplo, ahora estabas mencionando, tengo 50 años, mis amigas están más o menos también en mi mismo grupo de edad, pero nos sentimos de 15. ¿Tú sabes lo importante que es eso? Hace unos años se hizo un estudio en el cual se estudiaron dos grupos. Eran grupos de personas que estaban en sus 80. A un grupo de personas se le puso en una casa, o sea, nada cambió, no cambió absolutamente nada, estaban, digamos, año 2024, estaban en ese mismo año. Al otro grupo de personas se les puso en hogares donde todo cambió a hace 40 años. No me acuerdo exactamente la época, pero se hizo, los periódicos que podían leer eran de cuando ellos eran más jóvenes, las televisiones, los programas de cuando ellos eran más jóvenes. O sea, todos como si su mente todo hubiera retrocedido, pero con el mismo cuerpo. Al final del estudio se dieron cuenta de que las personas que se creyeron, a pesar de que sabían que no estaban en otra época, pero aún ficticiamente se creyeron que estaban 40 años atrás, tenían mejor memoria, tenían mejor estado físico, tenían mejor recolección, todo mejoró. ¿Qué se aprendió? ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Que en realidad nosotros nos convertimos en quienes creemos que somos. Qué interesante. Y ahora, a raíz de eso también, qué importante es rodearnos de gente que nos hagan vibrar alto. Totalmente de acuerdo. Somos el cofactor de las personas con las que pasamos más tiempo. Si tú te juntas con gente negativa, un negativo más un negativo solo te da negativo. O sea, tú sumas dos números negativos, el resultado va a ser otro número negativo, no vas a tener un número positivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú te juntas con personas negativas, que a veces se dicen, no, es que yo soy realista, y lo único que hacen es hablarte de las noticias, que si hubo inundaciones, que si llovió, que si hubo guerras, que o sea, todos los problemas del mundo los tienen todos almacenados en una bolsita y cuando se sientan a hablar contigo es como que eso es quienes ellas son. Tú te juntas con ese tipo de gente y acabas sintiéndote mal. No te animan a tomar retos nuevos, a sentirte mejor. Y eso ocurre con las amistades que tenemos, pero también con qué nos rodeamos en nuestra lectura, en lo que vemos en la televisión. Todo eso va alimentando nuestra mente y nos convertimos en ese avatar que alimentamos. Ahora, ¿cómo nos vamos preparando para tener una no sé, es que vejez, me choca esa palabra, vejez, digamos, para convertirnos en personas de más edad, pero siendo más activas, más productivas, más colaborar con nuestra sociedad, con nuestro entorno? Tú tienes todo quiero decir, un armamento de consejos que inspiran a muchísimas mujeres Gracias. para que no nos sintamos que estamos ni pasadas de moda, ni viejas, ni inútiles. Ujú. ¿Cómo empieza ese proceso de decir, ok,
Mi cuerpo dice, mi acta de nacimiento dice que ya llegué a tal año, pero quiero empezar a sentirme más joven, más productiva, más conforme con mi vida. Tenemos que entender la fisiología del cuerpo. El cuerpo estamos hechos perfectamente. Lo que ocurre es que, debido a la imperfección humana, nuestras células se empiezan a replicar con errores y esos errores crean envejecimiento, crean enfermedades, muchas cosas. Pero nuestro cuerpo, o sea, hay estrategias que podemos utilizar para reducir ese riesgo. ¿Cuáles son? Pues tenemos que entender que todo lo que entra, hablamos de lo que entra en nuestra mente, pero también lo que entra en nuestra boca. Todo lo que entra en la mente o en la boca va a tener un impacto en nuestro cuerpo. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos, hemos hablado de la mente, de ese experimento que se hizo con ancianos, pero en el cuerpo, vamos a poner el ejemplo de una persona que tiene un gatito, un perrito o una planta. Ujú. Si tú tienes una planta, Gina, y quieres que esa planta crezca, ¿qué vas a hacer con ella? Le doy agua, le pongo agua, la procuro, la volteo a ver, La pones al sol, le das agua, cariñito. la cuidas. Pero se te ocurriría en algún momento decir, ¿sabes qué? Esta flor tan bonita, hoy le voy a poner una Coca-Cola y mañana la voy a regar con jugo de fruta. Se te ocurriría hacer eso, No. pero lo hacemos con nuestro cuerpo, Ay, sí. constantemente. A la misma vez, si por ejemplo nos tienes un animalito que es más parecido a un humano en el sentido de que come alimentos y necesita Ujú. movilizarse, ¿se te ocurriría en un momento dado empezar a darle de beber a ese animalito un refresco? Yo creo es que a nadie sería como abuso de animales, Sí, es verdad. pero lo hacemos con nuestro cuerpo. Ahora tenemos que pensar, cada vez que comemos lo que sea, el cuerpo tiene que utilizar esa sustancia, idealmente un alimento, lo tiene que desgranar, o sea, lo tiene que descomponer y tiene que decir, ¿qué macronutrientes tengo aquí? Carbohidratos, grasas, proteínas, qué vitaminas, qué minerales, o sea, tiene que pasar como una especie de lupa y empezar a decir, ah, mira, pues aquí me has dado todo esto. Ahora vamos a poner esa lupa en un vaso de un refresco gaseoso. Ups. Ponemos la lupa y el cuerpo dice, a ver, ¿qué macronutrientes tengo aquí que yo puedo usar? Proteínas, carbohidratos saludables, grasas. Ah, no hay. ¿Qué micronutrientes? Vitaminas, minerales. Ah, no hay. Ahora le estamos dando al cuerpo una sustancia que el cuerpo no puede usar. O sea, no hay nada que el cuerpo pueda hacer con eso más que intentar neutralizarla para que no cree daño celular. Porque como es una sustancia que no tiene ningún beneficio para el cuerpo, pero si tiene o sea, hay una red tóxica, el cuerpo tiene que neutralizar toda esa toxicidad. Pero ahora a esto le añadimos que la mayoría de personas no es que diga, hoy me tomo un refresco, porque no vamos a volvernos en ermitañas, que yo jamás tomo un cóctel, yo jamás tomo un postre, yo jamás tomo un refresco, pero tenemos que hacerlo a conciencia, o sea, con mucha conciencia. ¿Qué significa eso? Que tú vas a elegir estratégicamente cuándo, cómo y cuánto de ese veneno tú vas a consumir, sabiendo que, oye, mira, me voy a tomar un cóctel porque socialmente, pues yo voy a estar con mis amigas o me voy a tomar un postre, pero tiene que ser a conciencia sabiendo que en realidad tu cuerpo no puede utilizar eso ni para reparar, ni para rejuvenecerte, ni para sanarte. Es un- una adicción proinflamatoria. Entonces tú antes me preguntabas, ¿qué cosas podemos hacer? Ujú. Entonces, número uno, tenemos que empezar a educarnos tanto como podamos en saber qué es bueno y qué no es malo. Y qué no es bueno, o sea, qué es bueno y qué Ujú. es malo. La primera manera más fácil de hacerlo es preguntándonos a nosotras mismas, ¿esto que voy a consumir ahora existía hace 100 años? Así de Uy, fácil. Si no existía hace 100 años, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué tipo de proceso tiene? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué existía hace 100 años? Tú coges una manzana, hace 100 años la gente hervía las manzanas y a las manzanas quizás creaba una compota de manzana. Hay un proceso, pero no es un proceso, un ultraproceso. Pero ahora tú coges esas manzanas y en lugar de eso creas un extracto, creas un postre donde están mezcladas con azúcar, estás cambiando
toda esa estructura y esa manzana que tenía pectina, que tenía vitaminas, que tenía antioxidantes, va perdiendo. O sea, con un poco de proceso, ya creando una compota, ya ha perdido, porque la hemos hervido y ya ha perdido parte de la nutrición. Pero contra más procesamos, menos podemos aprovechar. Ahora, comiendo bien, ya entendí. Comiendo bien y metiéndonos a la boca las cosas correctas de comida, señoras. También rodeándonos de gente buena onda, que vibra alto. ¿Qué me dices de estar en pareja, por ejemplo? Cada vez más, y yo lo digo por mis seguidoras, mis amigas, que simplemente ya no quieren estar en pareja, prefieren estar solas. Sin embargo, sabemos que la gente que está acompañada vive más, tiene menos estrés. Hay cierta serotonina, que, corrígeme si lo dije mal, que se genera, que queremos amanecer al otro día, un abrazo, ¿no? Cada vez hay gente quizá más ermitaña, más solitaria. Eh, ¿Qué ves en cómo ha evolucionado la sociedad y también el nivel de estrés con el que vivimos? Ujú. Muy buena pregunta. Hace poco tiempo salió un documental que hablaba de las zonas azules. Y una de las cosas que vieron que las personas centenarias tenían en común en diferentes partes del mundo, Grecia, en Japón, en Loma Linda, en California, lugares muy específicos que hacía que fueran más longevas. Había un estilo de vida con una alimentación saludable, había una calidad de actividad física, no necesariamente que tenían que estar cogiendo pesas, simplemente mantenerse activos, Ujú, pero luego había una parte social, ujú. del tener una comunidad que te ayude a sentirte parte de. Entonces, ese ser parte de puede tener que ver también con tu pareja. ¿Quién es tu pareja? Estabas hablando de las hormonas. Sabemos que la oxitocina es una hormona que se le llama la hormona del amor. De hecho, la ciencia ha demostrado que cuando te dan un abrazo, si ese abrazo dura más de 19 segundos, tu cuerpo empieza a secretar oxitocina. Entonces, yo cuando doy un abrazo, especialmente a gente que conozco, y generalmente uno se da un abrazo así rapidito. Entonces yo los agarro y les digo, no, todavía no. Y mis hijos lo saben, 19 segundos y es al 20. Y es verdad que cuando nosotros nos sentimos decaídos, nos sentimos deprimidos, si alguien te da un abrazo largo, el cuerpo se siente mejor. Eso ocurre también con los animales. Entonces, si una persona no está en pareja y no tiene quien la abrace, no tiene quien le estimule la producción de oxitocina, un perrito, un gatito, que sea, mejor un perrito que es grande, que te pueda abrazar, también produce oxitocina. Entonces, tener esa relación intracultural, intrapersonal, donde nosotros tenemos un grupo de personas que nos entienden, que nos sentimos parte de, es una estrategia anti-envejecimiento que se ha documentado en la literatura. A buscar compañía. A lo mejor no de un hombre o de una mujer, pero como dices, vivir en sociedad. Ahora, yo sé que esa no es tu expertise, porque lo tuyo es cosas científicas, pero ¿a qué crees que a qué se debe que las mujeres y hombres también ya no queremos lidiar con una pareja? Ya tiramos la toalla más rápido, nos damos cuenta que solas ya podemos mejor y más. Yo pienso que vivimos en una sociedad en la cual no valoramos lo que realmente importa. No soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero en lo que he investigado sobre cómo nuestra mente funciona y cómo nuestro cuerpo reacciona. A la mente le gustan las cosas nuevas. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se enamora? Cuando te enamoras, primero la persona te parece perfecta, todo es perfecto. Eso es el resultado de una subida de oxitocina. Cuando tenemos la oxitocina elevada y otras hormonas del amor, nos sentimos bien. La persona, no podemos dejar de pensar en esa persona. Pensamos tanto en esa persona que no podemos ni imaginar la cara de esa persona. Nos olvidamos de cómo se ha visto porque la estamos como gastando en nuestra mente. Pero todos estos pensamientos son pensamientos que no son racionales, que no vienen con una racionalidad porque tenemos hormonas elevadas porque al cerebro le gusta lo nuevo.
Pero ¿qué es lo que ocurre cuando llevas en pareja 15 años? ¿Qué es lo que ocurre? Dime, a ver si tú sabes, Coco, porque ¿qué es lo que ocurre? Yo me divorcié cuando tenía 16 años de casada. Mira, a veces, y aquí no estamos para juzgar a nadie, no es mi trabajo, pero vamos a exponer las realidades. Si dos personas están juntas y no hay, a ver, si tú estás casada con una persona y tu marido va y te echa los trastos con otra, obvio que te vas a divorciar. O deberías pensar en si quieres estar con esa persona. Pero digamos dos personas que en realidad son amigas, pero parece como que ese amor se ha perdido. Estar en pareja es trabajo. Amarse es trabajo. El mantenerse enamorado es trabajo. Y quien te diga lo contrario te está engañando. Pero los humanos solemos más bien comparar, digamos que tú estás en pareja y tienes un matrimonio de 20 años y conoces a una persona diferente. Tu cerebro está encantado porque al cerebro le gusta lo nuevo. Pero entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a comparar las virtudes de la persona nueva con los defectos de la persona que lleva con nosotros 20 años. ¿Por qué? Porque conocemos todo lo malo de esa persona. Nos olvidamos de qué nos enamoró, porque ya nos hemos acostumbrado. Entonces, a la mente empezamos a alimentarla con todas las virtudes de esa persona nueva. Entonces, esta persona nueva se convierte en el heroíno, es el héroe, porque todo es positivo en esa persona. Primero porque no llevas 20 años conociéndola, no te has levantado todas las mañanas cuando está tosiendo, cuando tiene mal aliento, cuando está en el baño. Todas esas imágenes mentales que tenemos de esa persona que conocemos demasiado bien, todavía no las hemos desarrollado de esa persona nueva. Y muchos matrimonios se rompen porque no nos paramos a pensar de qué me enamoré. ¿Ha desaparecido de lo que me enamoré? Otro punto. A veces piensan o pensamos que una relación en pareja es 50-50. Yo doy el 50%, tú das el 50% y llegamos al 100%. Eso no es cierto. Si tú estás en pareja, tú tienes que querer dar el 80%. ¿Por qué? Porque hay días que tú vas a dar el 80% y tu pareja va a dar solo el 20% porque tiene un mal día, porque le fue mal, porque tiene un cambio hormonal, porque se topó con alguien en la calle y no está de buen humor. Y hoy solo te va a poder dar 20%. Pero otro día, si estás en una relación saludable, tú vas a estar al 20%, porque te levantaste de mal humor, porque fuiste a la peluquería y te lastimaron el pelo, porque has ganado 2 libras o 1 kilito y te sientes mal, por lo que sea. Entonces, cuando tenemos la mentalidad de que la relación de pareja no es de recibir, sino de dar, y Jesús lo dijo muy bien, hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, si vemos una relación de pareja como que mi trabajo es complacerte a ti, ese es mi trabajo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ayudarte a ti? Pero tiene que ser simbiótica. No puede ser que yo lo doy todo y que tú estás con una pareja que no lo ve igual. Y ahí es donde la comunicación es muy importante. Si una pareja no puede hablar abiertamente, sin insultar, sin dañar sentimientos, o sea, hablar y decir, mira, mi lenguaje del amor es que me abraces. Y mi lenguaje del amor es que me dediques tiempo. O mi lenguaje del amor es que me hagas regalos. Mi lenguaje del amor no es tu lenguaje del amor. Entonces, si yo te expreso a ti como yo te quiero, como yo pienso que tú lo interpretas, y nunca hemos hablado de eso, yo quizás te estoy abrazando todo el día, pero para ti ese no es tu lenguaje del amor. Total. Y tú dices, pero qué pesado, déjame ya, siempre toqueteándome. Pero si tu lenguaje del amor, por ejemplo, es tiempo de calidad, y tú le dices a tu pareja, mira, cuando tú me dedicas tiempo, donde apagas el televisor, no estás viendo deportes, me llevas a comer tú y yo sola, sin los niños, hablamos, me dejas que me desahogue, para mí eso es amor. No me compres regalos, los regalos no me dicen que me quieres. Ese no es mi lenguaje del amor. Entonces, primero tenemos que saber qué es lo que te hace que tú te sientas querida Total. y comunicarlo con la pareja. Pero la falta de comunicación, la expectativa demasiado alta al perfeccionismo, todo eso daña las relaciones en pareja porque no estamos dispuestos a dar. Pensamos que lo que vemos en esa telenovela, lo que los libros, las películas, que eso es la realidad y esa no es la realidad. Y es que ahora tenemos otro factor que se llama social media y que nos da una manera de comparar constantemente
nuestro entorno. Ay, mira, siempre está feliz, siempre está viajando, yo no he viajado, pero mira, su marido ya le regaló tal cosa y a mí. Entonces, ese nivel de comparación constante también nos baja un poquito la vibra, o sea, nos baja la nota al compararnos constantemente con otra persona. Y para seguir en ese tono de la pareja y de la salud también, muchas mujeres llegan a estos años de la menopausia, la perimenopausia, en donde ya no queremos tener sexo, ya no queremos, bueno, los calores horribles, que déjate digo que a mí todavía no me han dado, afortunadamente, ¿verdad? Pero sigo normal y corriente. Pero sí he oído que justo antes de la menopausia, los cambios hormonales provocan divorcios. Entonces, el hombre no sabe, se volvió loca. Un día oí a alguien decir, es que mi mujer de un día para otro se volvió loca y me pidió el divorcio, ¿no? Se me hizo, por supuesto, un comentario bastante machista y poco empático. Hay hombres que no saben qué diablos es la menopausia. Si se les puede explicar a los hombres más machistas que te puedas imaginar en palabras fáciles de entender, ¿qué les dirías a los hombres, a la sociedad y hasta a los hijos? Porque muchas veces las mamás están pasando por situaciones, los hijos no entienden por qué mi mamá está de malas o con calores o sin ganas de lidiar con nosotros. Muy bien. Primero, ¿qué es la menopausia? Y segundo, ¿qué es lo que podemos hacer para poder lidiar con ella? Entonces, primero, la menopausia es una época en la que la mujer va a poco disminuir sus niveles de hormonas hasta el punto en que los ovarios ya no están listos para gestionar un embarazo y entonces, en lugar de producir hormonas en los ovarios le pasan la batuta a las glándulas suprarrenales, que las tenemos muy cerca de los riñones, y estas glándulas, si funcionan bien, deberían secretar la cantidad de hormonas que necesitamos. Hace 100 años, las mujeres que pasaban por esa etapa, que generalmente la edad media son 51 años, puede pasar entre los 40 y los 60, dependiendo un poquito de la genética de cada persona. Ujú. Pero la edad media son 51 años, a no ser que sea una menopausia quirúrgica, donde alguien haya tenido un cáncer y se le han extirpado o simplemente le han extirpado los ovarios y el La sistema matriz. reproductivo, la matriz. Muy bien. Entonces, en ese cambio hormonal que ha ocurrido en la historia de la vida, hace 100 años las mujeres no estábamos expuestas a lo que estamos expuestas hoy. Número uno, si tú no tienes unas glándulas suprarrenales dañadas, un sistema de apoyo, que son tus glándulas suprarrenales dañadas, tus glándulas suprarrenales deberían producir suficiente estrógeno, suficiente progesterona. Bueno, no los que los producen los precursores que luego tu cuerpo los va a utilizar para tener testosterona, estrógeno, progesterona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las glándulas suprarrenales también, además de crear las hormonas conocidas como hormonas sexuales, además de eso, se encargan de fabricar cortisol y adrenalina. El cortisol y la adrenalina son esenciales, o sea, sin cortisol tú te morirías ahora mismo. Todos necesitamos cortisol, todos necesitamos cierto grado de adrenalina. Si ahora tú vas a cruzar la calle y estás con un muchachito o ves un muchachito y viene un coche y lo va a atropellar, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a coger al niño. ¿Qué es lo que tu cuerpo utiliza? Una inyección de cortisol y una inyección de adrenalina. Tus glándulas suprarrenales envían eso para que tu cerebro en milisegundos, o sea, ni un segundo, tú puedas coger ese niño para que no tenga un accidente. Ujú. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros constantemente tenemos un nivel de estrés que no hemos identificado, pero que está ahí? Bien porque nos encanta ver las noticias y nos convertimos en esas adictas a las noticias, o porque el trabajo, el jefe, o estamos en un trabajo que no nos gusta, o no tenemos salud y nuestra salud nos hace que nos sintamos deprimidos y estamos estresados Ujú. porque tenemos células que no están funcionando bien. Eso hace que constantemente tu organismo esté secretando la misma cantidad de adrenalina y de cortisol que si tú estuvieras parando a niños, a un niño que se va a estar atropellado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos ese problema? Pues ese problema hace que tú llegas a la menopausia y ahora tu cuerpo, tus glándulas suprarrenales no pueden fabricar suficiente
estrógeno, testosterona, no pueden ayudarte con la progesterona. Y entonces esa irregularidad, Ujú. ese decaimiento de hormonas tan importantes afectan al cerebro, afectan a los huesos, afectan a la percepción de las cosas que ocurren a tu alrededor, al cambio de humor. A eso se le tiene que añadir que, porque podemos darle a un paciente un apoyo hormonal con estradiol, con testosterona, son hormonas bioidénticas, las puedes encontrar casi en cualquier lugar del mundo y son muy efectivas, pero si no tienes una microbiota saludable, si tu intestino no está saludable, vas a notar un alivio, pero no vas a poder controlar ni tu humor, ni tus dolores de cabeza, ni tu depresión, porque todo tiene una raíz, o sea, nuestro cuerpo está todo conectado. Y las enfermedades se ha encontrado que tienen una raíz intestinal. No, y ahora que lo dices, la microbiota, que se ha puesto muy de moda esa palabra y afortunadamente que cada vez gente como tú nos está alertando de ese tipo de información en donde ya uno empieza, o sea, y ya no hay pretexto, uno empieza a googlear y decir qué es la microbiota. Bueno, es tan importante que le dicen el segundo cerebro y muchas veces hasta el primer cerebro. O sea, es algo tan importante que absorbe todo para distribuir, como tú dices, estar o bien, o estar saludable, o estar enfermo. Ujú. Y como bien dices, esa microbiota, y todos sabemos, y especialmente las mujeres que somos tenemos tanto instinto, ¿verdad? Que tú a veces conoces a alguien y tú no sabes por qué, pero como que tienes una cosa aquí en un nudo que tú dices, algo no me cuadra de esa persona y no sé lo que es. Lo mismo con situaciones, a veces situaciones peligrosas. Hay como un instinto. Eso ocurre debido a que nosotros tenemos un nervio que por muchos años no se sabía para qué servía, un nervio gigante que se llama el nervio vago. Se llamaba el nervio vago porque no se sabía qué tenía que hacer, un nervio que va del intestino y se ramifica Oh, como, imagínate, es como una red ujú. que tiene patitas, Tentáculos, ajá. tentáculos, por todo tu intestino y va al cerebro. El cerebro está constantemente enviando y recibiendo mensajes de la microbiota. Si Mm. nuestra microbiota es como una especie de fauna que vive en el intestino. El intestino, si nosotros cogiéramos el intestino y lo desplegáramos, tendría más o menos un tamaño de unos 200 metros cuadrados, unos 2000 pies cuadrados, más o menos, o 1800 pies cuadrados. Oh, Entonces, imagínate, es el tamaño de una casa o de un apartamento de una persona, y eso sería el intestino desplegado. Ahora, cuando tú ves ese intestino desplegado, en ese intestino, tú puedes ver que hazte la idea de que es como un campo de fútbol y que hay ahí asientos. En cada asiento tienes un microorganismo. mm. Entonces, esos microorganismos necesitan comer. ¿Y sabes qué es lo que comen? ¿Qué? No comen ni Coca-Colas, ni comen papitas fritas, ni comen hamburguesas, No. comen fibra de los vegetales. ¿Y qué crees? Que no estás comiendo suficiente. No Ay, comemos suficiente Dios. fibra. Pero entonces eso es lo que pasa. O sea, estamos hablando de estos microorganismos que son del tamaño de un apartamento y cada uno tiene su silla y está bien puesto. Y ahí tienes unos microorganismos que tienen una función A, otros que tienen una función B, y también hay ciertos microorganismos que si están bajo control no pasa nada porque tienen una función para el cuerpo. Uno de ellos, por ejemplo, es un hongo que se llama cándida. Todos conocemos el hongo de la cándida. Ujú. No todo. Es que yo creo, Coco, muchas veces asumimos que la gente sabe. No sabe. Yo acabo de aprendérmelo. O sea, hasta y te lo digo, yo soy fiel seguidora tuya y me he enterado de muchas cosas que tú impartes y tú promueves. Por favor, dinos qué es el hongo y por qué es importante, ¿sabes? Para quitarlo de nuestro cuerpo. Mira, eso es lo que has dicho una palabra muy importante que la quiero recalcar, quitarlo. No vamos a quitarlo. ¿Por qué? Fuimos creados con unas sillas especiales para ese hongo. O sea, Mm. ese hongo tiene una función. Tú sin cándida te vas a morir, vas a tener otros problemas, pero si tú tienes esta casita, este piso, Ujú. este apartamento de 2000 pies cuadrados o 200 metros cuadrados, tú tienes unos cuantos asientos que son para la cándida. Pero poquito. Poquitos tienen que estar bajo control. La boca tiene cándida, el área Mm. vaginal tiene cándida, o sea, tienen una función microbiológica muy importante. Entonces no podemos deshacernos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos
nuestra alimentación no aporta fibras, pero aporta, o sea, cada microorganismo le gusta comer una cosa diferente. Ujú. A unos les gustan mucho las fibras de las legumbres, a otros les gustan más las fibras de las hojas verdes. Por eso, en realidad, un plato equilibrado siempre se dice que debería tener multicolor. Ujú. Y los expertos en gastroenterología recomiendan que todos los meses, no, perdona, me repito, todas las semanas deberíamos comer una variedad de 30 vegetales, frutas y legumbres diferentes. 30. Estamos hablando de nueces, de legumbres, de todo lo que son fibras Granos. Ujú. saludables. Casi nadie, porque generalmente nosotros somos monotemáticos. Me gusta la lechuga, como lechuga. Y no pensamos que deberíamos comer hoy lechuga, mañana espinacas, al día siguiente acelgas, o sea, deberíamos tener una variedad. Pero volviendo al tema de la cándida, volviendo a que cada uno se alimenta de algo diferente. Al hongo de la cándida le encanta el azúcar, le encanta, es su alimento favorito. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros llevamos una alimentación sin saberlo? Porque aquí nadie lo hace a propósito, no sabemos en realidad lo que debemos comer y comemos lo que el paladar nos dice que nos gusta más. Entonces empezamos a consumir más carbohidratos, pastas, pizzas, bollos, azúcares, jugos. Bueno, lo que ocurre es que ese hongo de la cándida, que le encanta el azúcar y es su alimento favorito, empieza a crecer y ahora empieza a sacar de las otras sillas otros microorganismos que te hacen falta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si había 10 sillas para el hongo de la cándida y tenías 100 sillas para otro microorganismo, Ujú. pueden ser virus, bacterias, que tienen que estar en control. Ahora tenemos un sobrecrecimiento de ese hongo porque lo estamos alimentando. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? La lengua blanca, picores Mm. abajo, problemas de reacciones con metales, te pones una joya y tienes una erupción, manchas en la piel, toxicidad, problemas con inflamación. Todo eso porque sin saberlo hemos alimentado un hongo que si está bajo control tiene una función muy importante, pero ahora tenemos un sobrecrecimiento y eso se corrige con una alimentación correcta. Ahora, regresemos a la menopausia. Cambios de humor, mejorar nuestra forma de comer. Nos bajan las hormonas en lo que secretamos, ¿verdad? Normalmente ya no. Hay un chip que se pone en subcutáneo, que es de testosterona. ¿Lo recomiendas? Yo creo que para muchas mujeres el tener un apoyo hormonal, yo ni siquiera lo llamo reemplazo, yo lo llamo apoyo porque ha Ujú. habido mucha controversia sobre las hormonas y los estudios que se realizaron hace 30 años, primero se realizaron con una población mayor, de más de 60 años, se realizaron con personas que fumaban, obesas y con hormonas sintéticas. Se utilizó Provera, que es un tipo de progesterona sintética, y se utilizó un tipo de progesterona que no es natural, que es progestina. Entonces, esas hormonas son sintéticas, pero aún, ojo con esto, porque el estudio de WHI, the Women's Health Initiative, es el estudio más largo, más caro de la historia de todos los estudios que se han hecho hasta el día de hoy. Ujú. Ese estudio no demostró que las hormonas tuvieran un impacto negativo en las personas que las consumían. El impacto era tan mínimo. El estudio tenía tres brazos. Un brazo que era un grupo placebo, otro brazo que estaba utilizando solamente estrógeno, estrógeno sintético, y otro brazo que estaba utilizando estrógeno sintético y progestina, progesterona sintética. El grupo placebo, de cada 1000 personas, 3 habían desarrollado cáncer. De cada 1000, no de cada 100. Grupo placebo, que no estaba tomando nada. Ujú. El grupo de mujeres que estaban utilizando solamente estrógeno tuvo una reducción de la incidencia de cáncer. Y el grupo donde estaban utilizando progestina y provera, o sea, progesterona sintética y estrógeno sintético, de cada 1000 personas, en lugar de 3 del grupo placebo, eran 4. No eran ni 4, eran 3,8. No se sabe hasta el día de hoy por qué. La conspiración o lo que pensamos muchos es que el gobierno había gastado $1 billón para ese estudio, un billón con B, Gina. Es el estudio más caro de la historia de los estudios. Y el origen del estudio era que querían probar que las hormonas prevenían las enfermedades cardiovasculares. Para probar eso, primero, necesitas empezar con una población más joven. Segundo, necesitas un estudio a más largo plazo. Ujú. Y lo que pensamos es que llegó a un punto que se dieron cuenta que todavía el estudio no había terminado, lo que habían propuesto y ya habían gastado $1 billón y el gobierno estaba pagando eso. Guau. Yo creo que alguien dijo aquí, vamos a tocar la campana
y ese estudio tiene que parar. Pero ahora, ¿cómo vas a parar un estudio que toda la comunidad científica está siguiendo, que tiene mediáticamente, tiene Ujú. tanta, o sea, no era controversial, pero tenía tantas, que estaban hablando tanto de él, estaba tan cubierto? ¿Cómo lo vas a parar sin un motivo? Tienes que tener un motivo. Entonces lo que hicieron es que utilizaron lo que en ciencia se llama un relativo, o sea, tú puedes tener un resultado absoluto o puedes tener un resultado relativo. Relativo. El resultado absoluto es que de cada 1000 personas en el grupo placebo, 3 desarrollaron cáncer y que de cada 1000 personas en el grupo que utilizaban, el brazo que utilizaba progestina con estrógeno eran 4. O sea, como que no es significativo. Para decir, en uno son 3 y en el otro una más de cada 1000. Come on. Sí, no. Pero entonces lo que hicieron es utilizar un relativo. Relativamente, si de 1000 eran 3 y en el otro de 1000 eran 4, un 25% de aumento del riesgo de cáncer. Y eso es lo que se publicó. Y tú sabes cómo es tú eres periodista, pero tú sabes cómo es en periodismo. Soundbite, que bien suena, todo el mundo lee solamente El titular. el titular y la conclusión. ¿Cuántos científicos leen un estudio completo? Los puedes contar con una mano. En el mundo de la ciencia, la mayoría de personas nunca leen el estudio completo porque toma tiempo. Leen el título, leen la conclusión y entonces repiten sin ni siquiera entender si el estudio se realizó bien, si los grupos estaban bien formados, si las conclusiones realmente son conclusiones que están basadas en cómo se realizó. Y lo que ocurrió es que eso se empezó a publicar, se empezó a repetir y es como por 50 años que nos habían dicho no coma huevo porque el huevo tiene colesterol y como la gente que tiene enfermedades cardiovasculares parecen tener un colesterol más elevado, pues relativamente el huevo es malo. Y como sonaba muy bien, pues todo el mundo repitió y por 50 años la gente no comía huevo pensando que el huevo causa problemas cardiovasculares. Ahora sabemos que no es verdad. Por eso es tan importante cuando seguimos a alguien en redes sociales o utilizamos una información o somos comunicadores, se tiene que hacer con mucha conciencia y con mucha responsabilidad. No se pueden repetir las cosas sin realmente saber si tiene una base científica. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Ujú. porque me he ido al estudio, ¿son seguras las hormonas hoy en día, incluso las conclusiones de ese estudio? Ujú. La última conclusión salió, o sea, una revisión, en el 1 de mayo del 2024. ¿Sabes lo que dijo esa conclusión? Ujú. Después de 30 años, que it's an update, o sea, una nueva actualización del estudio, que las hormonas que todavía están cuestionando si son beneficiosas para las enfermedades cardiovasculares, pero que son aconsejables para el manejo de los síntomas de la menopausia. Ah, caramba. 30 años, porque la evidencia ahora es demasiado grande. Oh, wow. O sea, llega al punto y de hecho las personas que estuvieron en ese estudio ahora están empezando a hablar de que no había, o sea, todos se quedaron anonadados de que el estudio se paró, pero yo creo que se paró porque habían gastado $1 billón. ¿Y cómo vas a seguir poniéndole más dinero a algo? Y recuerda, Gina, que el estudio no se había empezado para evidenciar si las hormonas eran buenas para los síntomas de la menopausia. Entonces, es un estudio que está hecho para enfermedades de corazón y estamos gastando mucho dinero, necesitamos una excusa para pararlo. Y por 50, no por 50, pero por más de 30 años, las mujeres han sufrido las hormonas, pero debido a ese estudio hubo un desarrollo de hormonas bioidénticas hechas de plantas. Generalmente se Ujú. hacen de la soya, se hacen de una planta que se llama camote, wild Ujú. yam. Esas raíces y la soya muchas veces se cultivan simplemente para extraer las moléculas que son idénticas a las hormonas naturales, que tienen muy poca manipulación y Ujú. por eso la farmacéutica no puede tener un control de ellas, porque no son sintéticas, son naturales, Oh, vienen de ok. plantas y son muy efectivas. Las mujeres, tanto si usan testosterona, como en algunos casos utilizan testosterona y utilizan estradiol, Ujú. la progesterona en forma de cápsula o transdermal. Todas esas hormonas que son de origen natural alivian muchísimo los síntomas. Y las mujeres que no las usan tienen un riesgo más elevado de demencia, tienen un riesgo más elevado de condiciones de huesos débiles, porque el estrógeno en particular es esencial para fortalecer el hueso. Muchas personas utilizan medicamentos porque tienen osteoporosis. Fosamax es un medicamento que se utiliza para la osteoporosis. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Que
lo que realmente rellena el hueso, porque tú no quieres un hueso duro, tú Ujú. quieres un hueso flexible. Es Ok. como cuando hacen, Claro. hacen un rascacielos. Los hacen para que puedan moverse con el viento, para Ujú, no para si ujú. Sí, estuvieran sí, sí, rígidos, sí. viene una ventolera y se nos cae todo. Sí. Entonces tú quieres un hueso que por dentro esté fuerte pero esté flexible. Y esa hidratación interna del hueso está Claro. producida por el estrógeno y por eso es tan importante el tener niveles óptimos de nuestras hormonas. ¿Cuáles son esos suplementos alimenticios que ya tenemos que empezar a tomar toda mujer a partir de los 40? Súper importante, calcio. Dice, calcio, estás aquí, vente. Lo coge de la mano y a medio camino se lo da a la vitamina K2 para que lo penetre en el hueso. Entonces, para Okey. que el calcio, la gente está loca tomando calcio y mucha gente consume mucho calcio, es innecesario. No hay deficiencia de calcio. Lo que hay es inhabilidad de poner ese calcio dentro Dentro. de la matrix ósea porque no tenemos suficiente vitamina D3 en muchos casos. O sea, ya el caminito ni empieza. O sea, ya la vitamina D3 ni siquiera se puede subir al taxi. Pero en muchos casos donde se sube al taxi, ese taxi solo puede llegar hasta ese punto. Y Claro. luego tiene que ir al taxi número 2, que es la vitamina K2, que la lleva dentro del hueso. Entonces, tienes que tomar las dos juntas. Dijiste magnesio, D3, K2, ¿qué me dices de los probióticos? Los probióticos son muy importantes porque ayudan a repoblar esa microbiota intestinal, o sea, probióticos, bióticos, estamos hablando de bacterias vivas que ayudan a que todos esos microorganismos de los que estábamos hablando tengan suficiente apoyo. Pero el apoyo más importante, en realidad, viene de las fibras. O sea, los probióticos te van a ayudar dándote más bacterias, porque como hemos dicho, las bacterias malas empiezan a sobreabundar. Entonces, cuando sobreabundan, las buenas se mueren. Ujú. Entonces, tú tienes sobrecrecimiento del hongo de la cándida. Esa cándida le da codazos a todas las bacterias buenas que tiene alrededor para sentarse y tomar su posesión de terreno que va a dominar. Pero entonces tenemos bacterias buenas que tienen una función que desaparecen. Al tomar probióticos, le estás rellenando con bacterias saludables. Lo que ocurre es que esas bacterias saludables tienen que comer. Y esas bacterias saludables comen Fibra. muy bien. Entonces, si no le damos al cuerpo fibra, a la larga, esas bacterias, ¿te acuerdas que te dije que esa microbiota es como una alfombrita que tiene entre 180 metros cuadrados, 2000 pies cuadrados? Y esa alfombrita tiene que comer. La fibra es el alimento, pero esa alfombrita también puede ser alimento para esas bacterias. Entonces, ese intestino, que tiene unas vellosidades, esas bacterias que no le estamos dando de comer empiezan a comerse el intestino y empezamos a crear perforaciones. A eso se le llama hiperpermeabilidad intestinal. En inglés se llama leaky gut, donde tenemos agujeritos en el intestino, donde el intestino se convierte en un colador. El intestino de nacimiento es un tubo sellado, desde la boca hasta el ano. Ujú. Tenemos un tubo sellado en el estómago, se hace más ancho, luego se va al intestino delgado, que es más estrechito, al intestino grueso, pero eso es un tubo sellado. Ujú. Este tubo sellado da señalizaciones a unas moléculas sonulinas que abren las puertas cuando hemos comido, estás haciendo la digestión, y abren la puerta para que el nutriente entre en la sangre y la vuelve a cerrar. Pero cuando, sin saberlo, estamos no alimentando a esos microorganismos, ahora empiezan a crear agujeritos y empiezan a hacer que esas señalizaciones con la zonulina, que viene siendo como un guardián, que está ahí diciendo, puerta, ábrete, puerta, ciérrate. Entonces pierde la señalización. Entonces tienes agujeritos que se están creando porque no estamos dándole de comer a las bacterias y simplemente se comen esa pared intestinal. Y la puertita que tiene que abrirse y cerrarse ahora se queda siempre abierta. Ups, ¿y eso genera qué enfermedad? Condiciones autoinmunes. Ah, Y te voy a okey. decir por qué. Nosotros, cuando decimos esas puertas se abren y se cierran, lo que entra al torrente sanguíneo tienen que ser nutrientes que ya están en su tamaño molecular. O sea, si tú piensas, tú coges algo y tú puedes chafarlo con un tenedor, pero también puedes ponerle una batidora y Ujú. queda todo mucho más suave, Mm. más molecularizado. Cuando nosotros comemos, estamos masticando, lo chafamos con un tenedor. Ese batido que tiene que descomponer todo, tiene que ocurrir en el estómago. Y luego, cuando ya está todo descompuesto, todos los nutrientes tienen que pasar al intestino. Suponiendo que nos alimentamos bien y que tenemos una alimentación equilibrada, el cuerpo va a decir, mira, de ese batido que me has dado, aquí tengo mis vitaminas, tengo mis minerales, tengo mis nutrientes, pero junto a ese batido
en el intestino tenemos bacterias, parásitos, microorganismos, porque no vivimos en un mundo estéril, vivimos en un mundo donde cuando tú comes, si investigáramos, pusiéramos todo eso bajo microscópico, verías que hay muchísimos microorganismos, algunos Ujú. beneficiosos, otros peligrosos. Pero ¿qué es lo que ocurre con los que son peligrosos? Que empiezan a entrar en la sangre porque tenemos las compuertas abiertas. Por otra parte, debido a, y ahí podemos hablar sobre la digestión 3 horas, los alimentos que pasan del estómago, si tenemos problemas de reflujo, acid reflux, reflujo, ardor de estómago, inflamación, esos alimentos que pasan del estómago al intestino no han tenido la oportunidad de llegar a ese proceso que hemos dicho como la batidora, que lo deja Ujú. todo descompuesto. Entonces empezamos a Okey. tenemos dos problemas. Un problema es que microorganismos que no deberían estar en la sangre entran. Entonces tenemos bacterias, tenemos viruses que entran a la sangre y sobreestimulan el sistema inmunológico, porque todo eso se tiene que neutralizar. No van a dejar que esas bacterias, esos virus empiecen a atacar a células saludables. Entonces el sistema inmune se encarga de llegar y marcar esos microorganismos y neutralizarlos. Pero luego tenemos el hecho de que como no estamos haciendo bien la digestión, alimentos que no están molecularizados, o sea, que no han pasado por la Licuadora. licuadora, que solo están chafados, entran al torrente sanguíneo porque tenemos, número uno, las puertas abiertas, número dos, tenemos los agujeritos en el intestino. Entran al microorganismo, entran al torrente sanguíneo. De nuevo, nuestro sistema autoinmune se activa porque dice, ¿pero qué haces tú aquí? Lo primero que hace, ¿qué haces aquí? Tú no perteneces aquí, no te reconozco. Entonces, marcan ese nutriente como un antígeno, como algo Definitivo. foráneo. Y ahora cada vez que tú comes lechuga, te enfermas. Y tú dices, ¿cómo puede ser que yo intento comer saludable y no te sientes bien, te inflamas? Número uno, te inflamas porque has perdido todas las bacterias que se encargan de digerir, porque como llevamos mucho tiempo sin consumir suficiente fibra, pues todas las bacterias que se encargan de digerir esos alimentos las tenemos empobrecidas. Hay manera de mejorarlo. Pero luego, por otra parte, tenemos el problema que todos esos nutrientes que no están descompuestos pasan a la sangre y activan el sistema inmunológico y hay personas que van a desarrollar un hipotiroidismo autoinmune, otras artritis reumatoides, lupus y generalmente las personas que tienen una condición autoinmune al pasar de los años desarrollan más de tres, porque es el mismo perro con diferente collar y sin saberlo estamos repitiendo el mismo ciclo. Entonces, a no ser que rompas el ciclo, vamos a continuar y vamos a estar cada vez peor. Esta plática podría durar tanto tiempo, Coco, de verdad que me has hecho regresar a mis épocas de la escuela, en donde a mí me encantan estos temas, de verdad te agradezco tanto. Hay muchos temas que podríamos tocar, pero podría ser para la próxima. Para la próxima. Lo podríamos dejar para la Con próxima. gusto. Por último, quisiera saber, con todo lo que te cuidas, Coco, eres una mujer no solamente bella por dentro, inteligente, poderosa, también por fuera, por supuesto. ¿Cuántos años te gustaría vivir? En la manera en que te cuidas. Bueno, yo creo que los humanos tenemos el potencial de vivir para siempre. De hecho, fuimos creados para tener eternidad. Si tú le preguntas a cualquier persona hasta qué edad tú quieres vivir o cuándo crees que te vas a morir, dame una fecha. Realmente somos incapaces de poner nuestra fecha de muerte, porque cuando Dios nos creó con una mentalidad eterna. La imperfección humana, esa raíz, pues yo soy una persona cristiana del pecado y de que nuestro cuerpo dejó de regenerarse. Ahora, Ujú. nosotros podemos retrasar ese proceso alimentándonos bien, haciendo ejercicio. ¿Cuánto tiempo uno va a vivir? Eso realmente es imposible dictarlo porque podemos salir de aquí, yo tengo 50 años, me atropella un coche y ya no estoy. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la ciencia ha demostrado que si nosotros hacemos todo lo que debemos hacer para reducir el potencial de que nuestros genes cambien prematuramente, sabemos hoy en día que la epigenética tiene el poder de hacer que aunque tú tengas un gen que tenga una predicción para que tú tengas una predisposición a tener un cáncer en particular, si tu estilo de vida es saludable, todo lo que rodea esas células va a ser un ambiente tan saludable que va a ser mucho más difícil. Es lo mismo que si tú tienes un hijo, una hija que tiene una predisposición a ser hiperactivo o a tener falta de atención, o un niño que necesita mucho cariño. Ujú, Hay niños que necesitan más atención que otros. ujú. Si ese niño que necesita mucho cariño está en una familia que se lo puede dar, ese niño puede ser un adulto saludable. Pero tienes otro niño que necesita ese mucho cariño y está en una familia que, por el motivo que sea, no se dan cuenta o no saben cómo hacerlo. Vamos a tener un adulto
que va a ser menos de lo que podría ser. Lo mismo con nuestro envejecimiento y con nuestra vida, nuestra longevidad. Tiene mucho que ver con lo que hacemos todos los días y las oportunidades que le damos al cuerpo. Pues ya la conocieron un poquito más, me encantó conversar contigo. Por Gracias. supuesto, tus redes en donde te ven millones y millones de personas, Coco March, estás en Instagram y en todas las redes sociales. Te agradezco que hayas estado conmigo en Un placer, Genealogía. Gina. Ha sido un placer. Muchas gracias.